Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 9 de abril del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Fieles en medio de la persecución. Siempre las situaciones difíciles nos hacen tomar decisiones importantes y buenas decisiones, porque si finalmente vas a sucumbir, entonces siempre es más sabio tomar la mejor decisión. Y eso fue lo que ocurrió con los fieles cristianos que fueron perseguidos durante los primeros siglos de la era cristiana. Y el enemigo vislumbró con asombro que su estrategia de persecución, su estrategia persecutoria para exterminar a los cristianos no le funcionó en nada. Y en vez de acabar con los cristianos, se multiplicaron más. Notemos cómo lo expresa la Escritura. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:4. Para muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, para poder esparcir el mensaje en el idioma de todas las diferentes nacionalidades extranjeras que se encontraban ahí. Y todos los días en el templo, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hechos 8 del 1 al 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, note bien, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Sin embargo, enfrentar esa persecución no fue fácil. Nunca es fácil morir. Nunca es fácil enfrentar vituperios, azotes, encarcelamientos, linchamientos y todos esos métodos crueles que la gente incitada por Satanás usó contra los cristianos. Solo la fe y la esperanza en Cristo fue capaz de sostener a hombres y mujeres fieles que estuvieron dispuestos a dar su propia vida por la causa de Cristo Jesús, y para bendición de los no creyentes. El evangelio fue más poderoso que la persecución. El mensaje de Cristo crucificado y resucitado fue la bandera y el estandarte más poderoso que los cristianos pudieron usar para derrotar al enemigo y conquistar corazones que necesitaban también la salvación. El evangelio se esparció por doquier, dando testimonio que solo en Cristo hay esperanza y salvación. La luz del evangelio es el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo fue esparcida como nunca. No sé si nosotros estemos preparados para una persecución, pero de no ser así, debemos hacer una entrega plena al Señor, porque solo de esa manera podemos estar dispuestos a enfrentar cualquier situación por amor a nuestro Salvador. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso, note bien, a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador e ir por todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir el mal se obtiene mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén y de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos
que no lo habían oído corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos, note bien, con lo que habían realizado, para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros. Dios permitió que fueran perseguidos, ahuyentados de Jerusalén. Los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. Decíamos que el Señor conoce sus propósitos y sabe por qué permite que sucedan las cosas. Los reformadores, cuya protesta nos dio el nombre de protestantes, consideraron que Dios los había llamado a dar al mundo la luz del evangelio, y en su esfuerzo por hacerlo estaban listos para sacrificar sus bienes, su libertad y aún la misma vida frente a la persecución y la muerte. El evangelio se proclamó lejos y cerca. La palabra de Dios fue comunicada al pueblo, y todas las clases, humildes y encumbradas, ricos y pobres, sabios e ignorantes, la estudiaron con avidez por su cuenta. Somos nosotros en este último conflicto, note bien la pregunta, de la gran controversia, tan fieles a nuestro cometido como lo fueron al suyo los primeros reformadores, y creo que la respuesta es bien clara. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos, pero Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad, porque no entendamos los actos de su providencia. Es lo que decíamos ayer. A veces es incomprensible la voluntad de Dios, pero si es la voluntad de Dios, entonces es lo mejor. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Los que son llamados a sufrir tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. Queridos amigos y hermanos, tal vez no podamos entender por qué el Señor permitió que murieran tantos fieles, pero si miramos al Calvario, tal vez podamos comprender un poco y mirar la razón por la cual Jesús, nuestro Salvador, dio su vida por nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.